días muy intensos porque son días en distintas organizaciones sociales, sindicales, de planteos, de reivindicaciones, de expresión en muchas ocasiones de disconformidades con respecto a lo que incluye la redacción del proyecto de ley de presupuesto, y en ese sentido me parece que es un disparador potente algo que dijiste recientemente en Radio Sarandí, donde declaraste que el proyecto de ley expresa un desamor absoluto a la Fiscalía y desprecio a la institución. Es fuerte eso. Es fuerte, sí. ¿Por qué? Creo que es un análisis a lo largo de la historia. Obviamente, yo siempre lo comparo. Podrían decir desde el Poder Ejecutivo, que es de donde se manda este proyecto. Bueno, pero la austeridad es generalizada, ¿no? Es para todos los organismos. Todos están, como decías vos, llorando un poco lo que no se le ha asignado. Pero capaz que vos tenés un organismo que ha sido atendido en el quinquenio del 2015 al 2020 o un organismo que fue atendido en el 2020-2025. Cuando hablamos de la Fiscalía, cuando hablamos del sistema de justicia, porque acá también se incluye el Poder Judicial, en estas últimas horas lo estamos viendo a los actores reclamando justamente esto, el rezago tiene una historicidad que en el caso de la Fiscalía es desde su creación. Para que la gente lo tenga presente, que nos está escuchando, la Fiscalía como servicio centralizado fue creada en el 2015 y con el objetivo de actuar en el nuevo Código de Proceso Penal. Desde ese momento hasta hoy, la Fiscalía jamás recibió el incremento presupuestal que sus autoridades hayan solicitado. ¿Por qué digo que sus autoridades? Porque yo he hecho el análisis de cómo fueron reforzados los ministerios públicos de la región cuando cambiaron del proceso inquisitivo al acusatorio, y la verdad que se les ha duplicado el presupuesto, se les ha quintuplicado el presupuesto en muchos casos, y en el caso de la Fiscalía de Uruguay, simplemente cuando se creó hubo un 20% de incremento presupuestal, y en el año 2018, cuando arranca el nuevo código, quien es hoy prosecretario de la Presidencia le explicitó al Poder Ejecutivo de ese momento, al Frente Amplio, que los rubros que se le habían asignado fueron absolutamente insuficientes para abordar la carga de trabajo, y puso una excusa que en datos estadísticos dijo: nosotros analizamos las necesidades de la institución para el nuevo código en base a un subregistro de 60% menos de denuncia. Entonces, esa realidad con la que se encontró la institución ameritaba un incremento presupuestal fuertísimo, que lo pidió en el año 2018 Jorge Díaz, no se lo dieron, en el presupuesto 2020 no se lo dan, y es ahí en donde nace esa frase dicha por Díaz, que es: en el gobierno el amor se demuestra con presupuesto. Eso lo había dicho Díaz cuando era fiscal de corte. Cuando era fiscal de corte, y el gobierno de Luis Lacalle Pou estaba en esta instancia que estamos transitando ahora, la presupuestal. Entonces, ¿qué es la visión que tiene alguien que está en esta institución y que ha cuantificado el déficit? Yo lo he cuantificado, y lo que veo es que cada uno de los fiscales generales hacen también peticiones coherentes, razonables, austeras, podríamos decir. No es que piden todo lo que se necesita, sino que siempre el argumento que usan es: vamos a pedir aquello que posiblemente se nos dé, para que del otro lado el Poder Ejecutivo vea que somos razonables. Lo que pasa es que cada vez que hacen esas propuestas, se le asigna muy marginal a lo que están solicitando. En este caso puntual, la Fiscalía pide un incremento presupuestal del 30% del presupuesto que tiene, y se le asigna simplemente un 2%. Es muy difícil pensar en un fortalecimiento institucional con ese presupuesto que se le ha asignado a la institución como refuerzo. Algunos números que se han manejado en las últimas horas para complementar esto que vos mencionabas recién. Tengo la impresión, aparte, de que en este ciclo de entrevistas vinculadas a reivindicaciones sobre el presupuesto, siempre es bueno que el punto de partida incluya los números para poder dimensionar aquello de lo que se habla, y también la diferencia que hay conceptual entre gobierno y distintos colectivos, ¿no? Tengo entendido que la asignación del proyecto de ley para la Fiscalía General de la Nación para el primer año de ejecución presupuestal, que es el 2026, exacto, es una asignación cercana al $1.000.000, sí, que el pedido hecho por la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero
era de 17 millones de dólares, o sea que lo asignado representa un 6% de lo que pidió el organismo, que en tanto Exacto. servicio descentralizado tiene la posibilidad de presentar su propio mensaje presupuestal, que el presupuesto actual de la Fiscalía es de 52 millones de dólares anuales, por lo que lo asignado representa, como vos decías, un 2% del presupuesto actual. Exactamente. Y quiero llevarlo, ¿por qué yo insisto tanto en comprometer o en traer a colación las palabras de quienes tienen la lapicera hoy en día? Porque si en su momento, cuando el oficialismo del 2020 al 2025 tenía esta actitud de no asignarle recursos a la Fiscalía, de no tener una mirada que tendiese a fortalecer esta institución, y desde la otra vereda se decía, esto no puede ser, a la Fiscalía hay que apoyarla, no puede ser que una de las instituciones principales también del esquema de seguridad esté tan desatendida, uno qué es lo que espera, qué es lo que entiende que va a suceder, que cuando esas personas lleguen a ser autoridades, a tener la sartén por el mango, podríamos decir, van a tomar en cuenta esa palabra que habían comprometido. Y eso no ha sucedido. Nadie puede decir sostenidamente o fundadamente, que crear una fiscalía de cibercrimen, una fiscalía en Ciudad del Plata y una fiscalía de violencia doméstica recién para 2027... Eso está contemplado con el Claro, mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo. Exacto, que eso sea fortalecer a la institución. Cuando la Fiscalía le pide a al Poder Ejecutivo la creación de 10 fiscalías en el interior del país para reforzar aquellas sedes de turnos únicos. Y le pide refuerzos presupuestales, equipos de apoyo para equipos en el interior del país. Y esto la gente lo tiene que saber, vamos a bajárselo por Ruffini para que la gente lo entienda, de qué se trata esto, cómo impacta esto en el día a día. En Mercedes hay una fiscalía que tiene a su cargo el caso Besosi, ¿no? Esa fiscalía tenía una fiscal titular, esa fiscal fue trasladada, ahora tiene una fiscal suplente. En algún momento esa fiscalía tuvo solo una fiscal llevando adelante esas causas. Teniendo una causa de muchísimo impacto, las otras causas quedan relegadas. Entonces, si no tenemos la cantidad de recursos para que las fiscalías funcionen correctamente, lo que lo termina sufriendo son las personas que denuncian un hurto, que denuncian una rapiña, una estafa. Y voy a la estafa porque la estafa es un delito que ha crecido exponencialmente. Todos los días vemos noticias de que hay modalidades de estafas nuevas que se hacen, que se cometen, ya sea un fondo de inversión que defrauda a los inversores en miles y miles de dólares, o una persona que simplemente hace una compra virtual y es defraudado su compra perjudicándose en 15.000, 20.000 pesos, que para esa persona es muy importante, es parte del dinero que ha hecho trabajando. Y eso la Fiscalía no lo puede afrontar porque no tiene los recursos, y así se lo dijo la Fiscal General. Le dijo, mire, estadísticamente, la estafa creció hasta ser el tercer delito más denunciado hoy en día. La Fiscalía se ha estancado en las imputaciones de estafa. Cuando eran menos denuncias, era más el porcentaje que se imputaba. Lo que necesitamos ahora es la creación de 2 fiscalías de estafa. El Poder Ejecutivo se lo negó. Es difícil razonar que alguien pueda con algún argumento desde el Poder Ejecutivo decir, no, en realidad la Fiscalía no solicita esto. Cuando hablamos de desatención o desamor presupuestal, lo que estamos hablando es de esto, de cómo impacta en el trabajo que tiene que realizar la Fiscalía. Dentro de aquello que sí se hará en función de la intención del Poder Ejecutivo, porque ahora todavía hay que ver qué es lo que termina votando el Parlamento, de manera que, corrigiendo la frase, si pasamos a aquello que sí se haría, figura la creación de una escuela de fiscales que contemple la formación inicial de las personas aspirantes a ingresar justamente a la función fiscal, así como la formación permanente de las y los fiscales. Me consta que desde la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay ustedes discrepan con que esto sea contemplado, y mucho más en este contexto de presupuesto tan acotado, de recursos tan acotados. ¿Por qué?
También una aclaración previa. Nosotros no estamos diciendo que una herramienta como es una escuela de fiscales que sirve para la formación de fiscales que ingresan al organismo, lo cual hay una preocupación ahí de la fiscal general que yo la comparto, que nosotros la compartimos. ¿Quiénes entran a la institución? Las instituciones como la fiscalía, como la policía, como las instituciones encargadas del control en esquemas que muchas veces delictivos que van mutando, en donde existe un crimen organizado que toma herramientas que son más diversificadas y son más novedosas. Las posibilidades de infiltración de determinadas instituciones es un riesgo muy grande que tienen estas instituciones. ¿Cómo se puede atacar esas posibilidades de infiltración? Por lo pronto es mejorando el procedimiento de selección de personal, por decirlo así. Entonces, en una escuela de fiscales que en lugar de un concurso de oposición y mérito, haya una formación al estilo del CEJU del Poder Judicial, en donde hay un curso más prolongado, en donde se tiene que sostener la persona en determinado tiempo, aprendiendo qué es ser fiscal para recién ingresar a la institución, parece una herramienta bastante válida, muy válida. Eso es lo ideal, pero en un panorama en donde hay tantas restricciones, tanto rezago presupuestal, vamos al qué es lo posible para mejorar lo que realmente tenemos que hacer. Porque si nosotros vamos a la calle ahora y paramos a una persona y le decimos, usted hizo una denuncia de estafa, ¿qué entiende que va a mejorar la fiscalía para que su denuncia de estafa sea atendida más prontamente? ¿Una escuela de fiscales o la creación de una fiscalía de estafa? Y creo que no hay a ninguna persona se le ocurriría otra respuesta que no sea de creen cargos de fiscales y de funcionarios que refuercen la fiscalía. Esa es la puntualización que nosotros tenemos para hacer. Y nos sorprende, realmente nos sorprende, que el Poder Ejecutivo, en una visión tan austera, haya decidido destinar rubros para una escuela de fiscales y haya dejado de lado todo lo que planteaba la fiscal general, los otros 15 puntos que planteaban que tenían que ver con creación de cargos y de fiscalías. La aspiración presupuestal de la Fiscalía incluía 19 peticiones, de las cuales se han tomado en cuenta 4, aunque hay que ver si en cumplimiento total o parcial, pero se puede simplificar diciendo 4 de 19, o sea que hay 15 peticiones que quedan afuera, por lo menos si tomamos como punto de partida lo que dice el proyecto de ley de presupuesto. ¿Cuál es el motivo, a juicio de ustedes, de que termine ocurriendo eso? Me pregunto, ¿ustedes entienden que puede pesar este juego de continuas críticas al accionar de las y los fiscales que se da desde el sistema político en los últimos tiempos? Para ser más claro, ¿no es marketinero hoy satisfacer lo que piden las y los fiscales en función del clima político que se vive? Bueno, lo que pasa es que acá hay dos opciones. Cuando desde una vereda política se critica a la fiscalía, ya sea por una imputación, ya sea por un archivo, desde la otra vereda política se dice, che, dejen a la justicia trabajar en paz o dejen a la fiscalía trabajar en paz. A la inversa también se da este juego. Entonces, a lo que voy es, si se desatiende la fiscalía, es tal vez lo que demuestra es que el juego, el panorama de tener una fiscalía debilitada y poder endilgarle la responsabilidad de cuestiones de seguridad o cuestiones que tienen que ver con la política y que se transforman, se llevan a la justicia, esto de la judicialización de la política, parece una herramienta que le sirve entonces al sistema político. Porque si no le sirviese, si dijese, no, a la fiscalía hay que dejarla trabajar en paz, lo que se preocuparían es de fortalecerla. Y había un colega argentino que decía esto, decía, bueno, yo no me sorprendería que los integrantes del sistema político, que los políticos, lo decía, porque los argentinos dan menos vuelta que nosotros para decir las cosas, eso a veces es positivo, a veces es negativo. Entonces, los políticos no se ven tentados a darle plata a la Fiscalía, al Ministerio Público, porque en realidad son los encargados de controlarlo. Cuando los encargados de controlarlo tienen menos fortaleza, más posibilidades hay de que nos lleguen a un buen puerto en causas de corrupción públicas o que tengan que ver con acciones de gobierno. ¿Y eso está pasando acá? Creo que es una posibilidad. Si lo que se dice es, no, esto en Uruguay no va a pasar, porque eso ha pasado en la región. Entonces, si acá desde el sistema político dice, no, en Uruguay no, eso no va a pasar, no basta solo con lo discursivo. Hay que hacerlo
a través de acciones positivas. Y no olvidemos que nosotros hicimos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU, y la relatora especial de la ONU para la independencia judicial le dijo al Estado uruguayo: estoy absolutamente preocupada porque no solo hay un hostigamiento hacia la Fiscalía con ataques permanentes de autoridades del sistema político, sino no han designado un fiscal general y no hay un procedimiento para su designación, y encima a la hora de asignar recursos no se le está dando presupuesto. Entonces, lo que está haciendo ahora este gobierno, o sea, estas autoridades del Poder Ejecutivo, es desoyendo ese llamado de atención que hizo la relatora de un organismo internacional, que el Estado uruguayo se ha comprometido a seguir sus lineamientos. Entonces, ahí mencionaste una cosa que es clave y que estaba previsto que abordáramos en la conversación, esto de la falta de acuerdo político para designar a una persona titular por un periodo completo para el cargo de fiscal general de la Nación. Hoy tenemos a una fiscal de corte subrogante como Mónica Ferrero, veníamos de otra titularidad similar en los tiempos de Juan Gómez. El último fiscal de corte designado para un periodo completo, aunque no terminó cumpliendo la totalidad, fue el hoy prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, ya hace bastante tiempo. Han pasado casi 5 años desde el momento en el que Díaz se fue, o 4 años por lo menos. ¿Qué importancia le das en términos de incidencia en estos problemas presupuestales a esa falta de acuerdo político para que haya una persona titular por un periodo completo, si no me equivoco, de una década? Yo creo que es más fácil para el sistema político desoír las propuestas presupuestales de un fiscal general al que no han designado, que es subrogante. Si fuese el panorama ideal, a lo que voy es que nosotros hemos hecho muchas propuestas de cómo debería ser la designación, el proceso de designación de fiscal general, qué es lo que se debería tener en cuenta y cuáles son las posibles modificaciones a la legislación actual que favorezcan una designación de un fiscal general que está obturada porque nadie, y esto ha pasado en la región, en el sistema político quiere aportar los votos con las mayorías que se necesitan para un fiscal que sea propuesto por otro sector político, porque dicen, bueno, si yo presto mis votos, van a ser 10 años en que voy a tener un fiscal general. Entonces, para ustedes hay que cambiar la normativa. Hay que cambiar la normativa, sobre todo en el plazo de duración del mandato de un fiscal general, sobre todo para favorecer a que estos acuerdos fluyan. ¿Un plazo más corto sería la fórmula? Por supuesto. ¿La mitad? ¿Cuánto tiempo? Los 10 años de nuestro país son de los más largos a nivel regional. Hay plazos de 2 años, que también tiene sus inconvenientes, hay plazos de 4 años y hay plazos de 6 años. Los de 6 años, ¿qué garantizan? Que, por un lado, hay podría haber una mejor predisposición de un sector político a dar sus votos a alguien propuesto por otro sector político, porque, bueno, ahí en el horizonte está, bueno, cuando yo sea gobierno, el otro sector político también va a aportar su compromiso de dar sus votos cuando haya una propuesta de mi parte. Entonces, no está atado a un periodo de gobierno, eso también independiza la gestión del fiscal general, y para robustecer esas definiciones, lo que hay que pedir es una hoja de ruta, una política de gestión. ¿Qué es lo que va a hacer ese fiscal general? Nosotros hoy no sabemos qué es lo que va a hacer la Fiscalía. ¿Cuál es el plan de acción de la Fiscalía de aquí a 4 años, a 2 años, a 10 años? No lo sabemos porque quien está ahí está permanentemente dedicada a apagar incendios. Sin embargo, en el sistema político hay opiniones en el sentido contrario o que desdramatizan esto de que no haya una persona titular. Pero son personas vinculadas a la cuestión judicial hasta por su profesión. Hablo puntualmente del senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, abogado penalista, por eso su cercanía a estas temáticas, que recientemente declaró en La Diaria, en una nota titulada textualmente: la oposición podría garantizar que la fiscal de corte Ferrero se quede los 5 años simplemente no votando otro nombre,
en ese contexto de nota declaró: me parece que se ha generado una bola de dramatización injustificada con que casi que es una emergencia nacional tener un fiscal de corte subrogante. El fiscal de corte subrogante tiene las mismas exactas potestades que tiene un fiscal de corte titular, y partiendo de eso dijo que quizás entonces deberíamos darle certeza a la fiscal Ferrero de que se va a quedar, y bueno, y luego hizo una serie de razonamientos políticos en el sentido de lo que puede hacer la oposición para generar ese escenario. ¿Qué pensás de esa posibilidad? Primero, que el doctor Ojeda, si piensa eso, lo que tiene que hacer es proponerle al presidente de la República que la doctora Ferrero sea la fiscal general definitiva. Porque si esa es su visión, no puede alguien creer que un organismo que tiene una situación indebida de acefalía, de subrogación, de subrogante, está en una posición confortable. Bueno, él dice que tiene las mismas exactas potestades que un fiscal de corte titular. No, en absoluto, porque el doctor Ojeda es una persona dentro del sistema político. Y si el día de mañana los otros representantes del sistema político, de los otros partidos en el Senado, deciden nombrar otro nombre, eso otra persona no lo sabe la doctora Ferrero. Entonces, para ella es imposible hacer una proyección. ¿Cómo se sentaría la doctora Ferrero y dice: yo hoy voy a proyectar que se convoque al Consejo de Instrucciones Generales, que se prioricen las causas de corrupción pública, que se prioricen las causas de lavado de activos, ahí va a estar focalizado el trabajo de la Fiscalía? ¿En base a qué lo hace? Si no sabe si el día de mañana esa proyección que tiene va a ser tal. Vamos ahora a lo concreto, por ejemplo, con la escuela de fiscales, ¿no? Se crea una escuela de fiscales, el Poder Ejecutivo le da una escuela de fiscales a una fiscal subrogante. ¿Por qué digo una escuela de fiscales? Porque es una decisión de gestión, decisión de gestión que tiene proyección a largo plazo, ¿no? Esto es una política de gestión, va a haber una escuela que va a formar fiscales que ingresan, va a capacitar a los fiscales que están. Ahora bien, el día de mañana se logran los acuerdos para nombrar a un fiscal definitivo. Viene esa persona y dice: no, la verdad que yo comparto que las prioridades hoy no están en tener una escuela de fiscales. Yo necesito que haya más recursos para esta institución. Sin embargo, tiene 10 millones de pesos anuales que están destinados a una política de gestión que tal vez esa persona que va a ser designada o que es designada no comparte. Por eso es totalmente desaconsejable, y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales permanentemente. Ahora, si la visión de coyuntura es, bueno, la doctora Ferrero le parece a cierta parte del sistema político una buena persona, una buena funcionaria para dirigir la institución, que se lo propongan al presidente de la República. ¿No será que no lo proponen porque entienden que el Frente Amplio no lo va a acompañar? Que lo digan así, porque no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la situación anómala de subrogante no es una situación inconveniente para este Estado de Derecho. Ya que estamos hablando de Ferrero, ¿cómo está el vínculo entre ustedes como Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y la fiscal de corte subrogante? Es un vínculo absolutamente distante y derivado, es una posición de conflicto derivado de las acciones que ha tomado la doctora Ferrero. Técnicamente ustedes hoy están en conflicto. Estamos en conflicto. Continúan en conflicto. Sí, exacto. Ahora bien, yo quiero ser muy claro en esto. Hoy en día, nosotros como colectivo estamos en una situación de coyuntura que es el presupuesto quinquenal, en donde tenemos que coadyuvar con la Fiscalía. Porque todo esto estos porcentajes que se han manejado, que la población sepa cuál es el porcentaje del presupuesto de la Fiscalía que se está aumentando, cuál es la desatención, la ciudadanía lo puede saber porque yo lo estoy diciendo. Porque no sale nadie de la Fiscalía a decir esto. Nosotros tenemos estas necesidades y han sido desatendidas. ¿Eso cómo hay que entenderlo? ¿Como una crítica a lo que podríamos definir como perfil bajo a nivel público de la fiscal de corte subrogante? Yo entiendo el perfil bajo, entiendo la manera de manejarse. Lo que digo es que la ciudadanía tiene que saber por qué la Fiscalía necesita tal o cual cosa. Porque si no es una discusión, es muy fácil desatender lo que pide la Fiscalía si no hay nadie que diga: che, esta desatención que se hace respecto a esta institución está mal. Recién decías que ustedes como asociación de
magistrados y magistradas fiscales tienen que colaborar, coadyuvar, dijiste, en la tarea de mejorar las condiciones presupuestales que formalmente lleva adelante la Fiscalía General de la Nación, que presentó su propia aspiración presupuestal representada por Ferrero. Ahora, también dijiste hace poco en TV Ciudad que entendés que Ferrero, en ese mensaje, que no fue contemplado en un porcentaje importante por el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de todos modos pidió poco. Sí. ¿Cómo es eso y por qué pensás eso? Porque ahí está claro que hay otras áreas que necesitan reforzarse también dentro de la Fiscalía, sobre todo en el interior del país, que no fue puesto en solicitud de la Fiscal General. Y hay otra, porque hemos hablado mucho, y me parece que está muy bien, y habla de cuál es el perfil de este gremio, por lo menos dentro de esta comisión directiva, que nosotros no hablamos ni de salario ni de derechos de los trabajadores fiscales, sino que hablamos de lo institucional, de lo que necesita la institución. Es paradójico que un gremio se dedique permanentemente a pedir rubro para que la institución funcione mejor. Eso también puede interpretarse como que en términos salariales están conformes. Bueno, para nada. O sea, para nada, no porque nosotros querramos aumentos salariales, sino lo que hemos reclamado una y otra vez es que las inequidades salariales que hay dentro de la institución se subsanen. Hoy en día, y eso sí lo pidió la Fiscal General, el Estado está incumpliendo con los fiscales a la hora de pagarles el salario. Y esto tiene que ver con una decisión que parece ser un error, pero después que el error es advertido, parece ser más una revancha del sistema político hacia los fiscales. En el año 2022, el legislativo le aumentó el sueldo a los funcionarios fiscales, a los funcionarios judiciales, entre ellos a los jueces. Los jueces perciben hoy día un salario un 4,7 más que los fiscales, cuando en realidad la ley establece que lo mismo que cobra un juez va a cobrar un fiscal. Ese incumplimiento legal, ¿por qué la Fiscalía no le puede pagar a los fiscales eso que correspondería? Pues no tiene rubros. Cuando fuimos a ponerlo de manifiesto del Poder Legislativo, los legisladores dijeron, nos equivocamos. La verdad, pensamos que le estábamos dando a la Fiscalía, pero no le dimos. Bueno, bien, se equivocaron, lo van a subsanar. No lo subsanaron. No lo subsanaron a pesar de las cientos de advertencias. Hoy en día eso mismo, la Fiscal General y este gremio se lo advirtieron al Poder Ejecutivo. Advertidos que fueron, tampoco lo subsanaron. Entonces ahí también hay cuestiones que tienen que ver con lo que el sistema político tiene que realizar porque está incumpliendo la normativa. Y por otro lado, en algo que estamos en discrepancia con la Fiscal General, es que hay funcionarios adscriptos y funcionarios adjuntos. En el esquema de trabajo de la fiscales adscritos y fiscales adjuntos, en el esquema de trabajo de la Fiscalía, los equipos de trabajo son de 3 personas. Un fiscal titular y 2 adscriptos o adjuntos. Los fiscales adjuntos y los adscritos hacen exactamente la misma tarea, pero por disposición legal cobran un salario un 20% mayor. Esa inequidad salarial, que lo venimos planteando desde 2018, que el sistema político lo sabe perfectamente, y cuando vamos al Parlamento todos nos dicen, sí, entendemos que es así, lo comprendemos, que el fiscal general Jorge Díaz, hoy prosecretario de la Presidencia, lo sabe perfectamente y lo ha dicho en el Parlamento, que esto es así, también Juan Gómez. Hoy en día la fiscal general, subrogante Mónica Ferrero, no hizo ese planteo. Decidió no hacer ese planteo ante el Poder Ejecutivo, contrariando la situación o desatendiendo la situación de 260 fiscales que integran la institución, de 350. Ya que recién mencionabas el vínculo entre las lógicas salariales, o hacías una relación en función de una de las reivindicaciones asociada a la comparación entre los salarios de Fiscalía con los del Poder Judicial. No quiero dejar afuera de la entrevista lo que precisamente desde el Poder Judicial dijo nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en las últimas horas, John Pérez, que se sumó a la larga lista de personas que desde distintos organismos manifiestan disconformidad con lo que dice el proyecto de ley de presupuesto. En la aspiración presupuestaria elaborada por el Poder Judicial se señalaba que el monto que se viene asignando en los últimos 30 años al Poder Judicial no ha experimentado un crecimiento real respecto al PBI, que de cada 100 pesos presupuestados, solo 1 le corresponde al Poder Judicial. Aclaro, la Fiscalía está afuera del Poder Judicial, pero
son actores fundamentales del sistema judicial en un sentido amplio, ambos organismos. Y tras conocer el proyecto de ley, John Pérez, el presidente de la Suprema Corte, dijo estar disconforme y que del montón de cosas que se pidieron, se tuvieron en cuenta pocas. Por ejemplo, la creación de un juzgado en Ciudad del Plata. Esta realidad, bajando a lo sindical, puede hacer que ustedes lleven adelante alguna acción coordinada, por ejemplo, con la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, en el marco de las visitas que van a tener a las comisiones del Parlamento que van a estar tratando esto. ¿Hay un camino en términos sindicales de coordinación para darle más fuerza a los reclamos? Es que el camino de coordinación puede existir de forma en los hechos o también en lo discursivo. Claramente, quienes vivimos la realidad del sistema de justicia, sabemos que esto que plantea el Poder Judicial, que plantean los funcionarios judiciales, que plantean la Asociación de Jueces, la Asociación de Fiscales, la Asociación de Defensores, es lo que se materializa en la realidad, esa desatención. Entonces, y creo que en la conclusión es evidente que si está el Poder Judicial y la Fiscalía reclamando por una desatención presupuestal que viene siendo histórica, lo que podemos concluir es que el sistema político recurrentemente desatiende a estas instituciones que son organismos independientes que son encargados de controlar. O sea, la desatención viene después a los organismos que controlan al sistema político. Y eso también es un mensaje. Y lo que decimos nosotros es que el sistema político se dé cuenta que no puede dar ese mensaje, porque también esto desprestigia la política. Cuando decimos que los ataques del sistema político a la fiscalía, al sistema de justicia, lo que hacen es debilitar la democracia, porque hacen perder la credibilidad del ciudadano en el sistema de justicia, cuando el sistema político se debilita o se somete a descrédito popular, debilitando las instituciones de Contralor, eso también impacta, porque en la sociedad también impacta esto de que no es el mensaje que nosotros queremos dar, pero es una conclusión que a nivel regional se ha llegado, es que no le dan presupuesto al sistema de justicia porque en realidad no quieren tener fortalecidos los organismos que después los controlan, porque los ministerios públicos, los sistemas de justicia débiles van a ser fuertes contra los delitos comunes, los delitos que cometen los ciudadanos que no tienen poder, y van a ser débiles cuando tengan que llevar adelante la persecución de los delitos de los poderosos. Y eso es un mensaje muy peligroso en términos democráticos que no se puede dar, y el sistema político tiene que ser muy fehaciente y contundente en ese sentido.